Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y es un gozo que estés con nosotros el día de hoy. Soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, así que gracias por conectarte con nosotros y ser parte de este espacio. Realmente nuestro deseo es poder empoderar y poder realmente crear oportunidades para que ahí en donde tú estás puedas simplemente abrir las puertas de tu hogar o en un lugar que tú desees reunirte e invitar a alguien y poder estudiar la palabra de Dios juntos y crecer y oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que gracias por ser parte de este espacio el día de hoy. Y si tú estás en Latinoamérica, sé que en esta última semana, en algún momento, celebraste el Día de las Madres, y si estás aquí en Estados Unidos es el día de hoy. Así que en donde quiera que estés, quiero desearte un feliz Día de las Madres. Somos realmente muy bendecidos por cada madre, por cada mujer que de alguna manera, pues sí, da de su vida por otro ser, da de su vida por sus hijos, para cuidar, para proveer. En especial quiero darle un feliz Día de las Madres a mi madre, que yo sé que está viendo este video y que es de bendición a mi vida, y realmente comparto el sentimiento con muchos otros y miles de personas que damos gracias a Dios todos los días por la vida de nuestras madres. Y a la vez también sé que puede ser un poco difícil este tiempo, porque a la vez también yo sé que pueden haber madres que ya no están con nosotros, y en el corazón les recordamos, en el corazón las mantenemos vivas por todos esos valores y por todas las cosas que en algún momento dieron y nos enseñaron y compartieron en nuestras vidas. Así que realmente damos gracias a Dios por cada una de las mujeres, cada una de las madres que yo sé son de bendición en todas partes del mundo. Y el día de hoy realmente quiero compartir un mensaje especial sobre la vida de una mujer que fue ejemplar, una mujer que yo sé Dios usó en gran manera para poder hacer algo sumamente importante, para poder hacer algo sumamente necesario. Y no sé en qué momento Dios va a hablar a tu corazón, pero yo sé que Él nos va a retar. Él nos va a retar nuestra fe, y nos va a retar a poder responder a ese llamado en nuestra vida, a poder obedecer, a poder realmente hacer lo que nos llama a hacer y hacer lo necesario para cumplir y obedecer ese mandato de Dios en nuestras vidas. Y quiero que hablemos un momento en este momento sobre la vida de Lidia. Y quizás tú no has oído mucho de su vida, quizás tú no es primera vez que estás oyendo de su vida, o si la has oído antes y sabes un poco de ella. Sabes que ella era una mujer empresaria, era una mujer que tenía su propio negocio, que vestía muy bien, que vestía fino, era comerciante de telas en una ciudad muy grande, en una ciudad muy ocupada y llena realmente de comercio y de tráfico. Pero también sabemos de que era una mujer que adoraba a Dios, era una mujer que temía a Dios, que conocía de Dios, era una mujer de carácter, era una mujer decidida, quiero decir. Pero a la vez también debemos de entender que en la cultura en la cual ella vivía eso era muy raro. Era muy raro ver mujeres así, porque primero las mujeres no poseían y ni tenían de la misma oportunidad, ni tenían los mismos derechos de igualdad que los hombres. Las mujeres lamentablemente no podían tener ese tipo de oportunidades. Entonces ella realmente era una mujer bastante única en el hecho que ella podía hacer esas cosas. Y tampoco menciona la Biblia si ella era una mujer que en algún momento había sido casada, si era viuda, si era soltera. No da realmente detalles, solamente nos habla de ella, pero realmente lo impactante de su vida es que Dios la usa para ayudar al apóstol Pablo a poder plantar iglesias, y la usa a ella específicamente para plantar una iglesia y la primera iglesia en Europa. Y si te pones a pensar, realmente esa oportunidad de ser la primera iglesia, de poder salir de lo que era el pueblo de Israel y poder ir a Europa y plantar una iglesia a través del apóstol Pablo, y la usó a esta mujer como instrumento clave para poder hacerlo, y lo hizo en la ciudad de Filipo. Y Filipo era una ciudad que estaba al noreste de Grecia, era una colonia romana que estaba, de nuevo, era parte de Grecia y estaba en la parte norte, y era realmente un centro de comunicación, era un centro militar donde había mucho tráfico de personas, comerciantes, militares y de ejércitos que traficaban a través de esta ciudad. Y esta ciudad disfrutaba de ciertos derechos romanos, ¿no? De comunidades italianas, pero estaba ubicado en Grecia, esta ciudad.
Y realmente vemos que Dios hace algo a través de esta mujer en una ciudad tan grande. Es como hablar el día de hoy de Nueva York, ¿no? Una ciudad muy ocupada de mucho fashion, ¿no? De gente que se viste con lo último de la moda, donde puedes encontrar todo tipo de cosas. Esa era más o menos el contexto de lo que esta ciudad era. Y vemos que realmente a la vez también nos muestra que era, por lo mismo que era una ciudad tan grande y tan traficada, era una ciudad que tenía mucha diversidad de culturas, mucha diversidad de nacionalidades y por lo mismo también mucha diversidad de diferentes opiniones y creencias, ¿no? De religiones y espirituales. Pero Lidia nos dice que era una mujer temerosa de Dios, era una mujer fuerte, una mujer decisiva, emprendedora, con su propio negocio, profesional, temerosa de Dios, y pudo que haya sido fuerte quizás a través de circunstancias difíciles en su vida. Y sabes, yo no sé exactamente qué es o cuál es más bien tu experiencia. Y en este caso no estoy hablando solo a la mujer, pero en general como hombres también. Quizás te puedes identificar con ese tipo de rol, ¿no? Con ese tipo de vida. Pero igualmente yo sé que Dios nos va a llamar y va a usar esta historia, va a usar la vida de esta mujer para hablar a nuestras vidas, para poder responder y hacer lo que debemos hacer lo necesario para responder al llamado de Dios. Y quizás puede que Dios te esté llamando en este momento, o te llame, o te ha estado llamando ya por un tiempo a hacer algo que quizás no es tan común, algo que quizás es diferente a lo que conoces y que puede ir quizás en contra de lo que el mundo dice o opina, y es precisamente lo que sucedió con la vida de Lidia, ¿no? La estaba llamando a hacer algo bastante inusual, dado el contexto en el cual ella vivía. Pero yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida el día de hoy. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Hechos 16, empezando el versículo 11, y aquí vemos la historia de Pablo y Silas, que también Dios les estaba llamando a continuar a predicar el evangelio y llevarlo a lugares, ¿no? diferentes, y los estaba llamando específicamente a ir a Macedonia, y por eso es que llegan a esta ciudad, ¿no? Donde estaba esta mujer. Y Dios envía entonces, específicamente vemos unos versículos antes del versículo 11, cómo Dios envía a Pablo y envía a Silas a ir a Macedonia para poder compartir de las buenas nuevas. Y vamos a retomar entonces la historia a partir de ese momento en el versículo 11 en adelante. Y dice entonces, y aquí está Pablo hablando: subimos a bordo de un barco de Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor abrió sus ojos y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a quedarnos, a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Y vemos entonces que aquí Pablo está escribiendo cómo conoce a Lidia, ¿no? Cómo es que ellos se conocieron, y obviamente vamos a ver un poquito más de realmente cómo Dios la usó, a qué la llamó a hacer, pero hay cosas que debemos de resaltar y hay 3 puntos importantes que vamos a aprender a través de esta lectura de lo que Dios quizás nos va a estar hablando el día de hoy. Pero lo primero que vemos de Lidia en su vida es que ella era fiel a Dios. Ella era fiel a Dios. Ella había ido a un lugar específico, a un lugar donde por lo general se congregaban los seguidores de Cristo para orar, para alabar a Dios. No había un templo, no habían iglesias como las que conocemos el día de hoy. Entonces vemos que por lo general se congregaban en lugares fuera de la ciudad para orar, y eso es lo que dice el versículo 13 de Hechos 16. Dice, el día de descanso, o sea, ese día que ellos sabían tenían que buscar de Dios, dice, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Entonces vemos que era algo habitual que eso sucediera. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que habían llegado a congregar, se habían congregado ahí. Entonces vemos nuevamente, Pablo va a esta ciudad,
súper grande, va a Filipos, es como ir a Nueva York hoy, ¿no? Y decir, ve, y el día domingo vas a ir a buscar una iglesia en la cual congregarte, pero no hay. No existe un lugar, no había un lugar en el cual congregarse. Entonces dice, por lo general, entonces los seguidores de Cristo iban fuera de la ciudad, a la orilla de un río para orar. Y era exactamente lo que ellos hicieron, y era donde esta mujer estaba. Y vemos que Pablo entonces va y dice en el versículo 14, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Entonces aquí nos resalta quién era ella, ¿no? Nos dice que era una mujer importante, una mujer que tenía hasta cierto modo su propio negocio, una mujer de influencia, pero que era temerosa de Dios, que adoraba a Dios. Estaba en el lugar que ella sabía debía de estar. No podía haber estado en muchos sitios, podía haber ido o no haber ido, pero como por lo generalmente ella lo hacía, era temerosa de Dios, iba a la orilla de este río para orar con otros creyentes. Y de nuevamente, eso culturalmente quizás era desafiante el hacer eso, ¿no? Pero ella era fiel a Dios a hacer eso. Lo otro que vemos, número 2 que vemos de su vida, es que ella estaba atenta al llamado de Dios. Ella conocía de Dios, ella tenía una relación, quizás podríamos decir, con Dios, en el hecho que ella sabía de Él, era constantemente fiel a Él, estaba atenta a su voz, pero ella reconoció, y aquí Pablo nos describe exactamente que ella reconoce y escucha realmente ese llamado de Dios y cree en Jesucristo como su Salvador. Y el versículo 14, nuevamente, la segunda parte, dice que ella estaba ahí, pero mientras nos escuchaba, dice que el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Entonces nos damos cuenta que ahí Dios abre su corazón, se revela a ella, le deja saber y entiende la verdad de Jesucristo, ¿no? Lo que Pablo estaba yendo a compartir eran las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias de Jesús. Y dice entonces que Dios abrió sus ojos y ella aceptó el llamado. Lidia aceptó el reto e invitación y estuvo dispuesta a hacer lo necesario para agradar y responder al llamado de Dios. Ella aceptó ese llamado. Dice que el Señor abrió su corazón. Y cuando estudiamos esa palabra, abrió, en el griego, dice que es abrir el entendimiento, es habilidad de entender algo que estaba cerrado o no revelado antes. Entonces vemos, si nos ponemos a pensar que el Señor abrió su corazón, significa que al abrirle le reveló algo que ella no sabía antes. Esas buenas noticias de Jesucristo, eso que quizás no había entendido, que no podía entender y que quizás no había sido revelado, ahí Dios se lo dejó saber y hubo entendimiento en su corazón y abrió su corazón y Lidia entonces entendió el mensaje de salvación en su vida y respondió a ese llamado en su vida. Y sabes, nos pasa igualmente a nosotros hoy. Dios nos habla, Dios desea revelarse en nuestras vidas y lo hace constantemente y nos revela. Pero llega un momento en el que quizás sucede eso, ¿no? Es como que tu corazón se abre, tus ojos se abren y entiendes claramente ese llamado de Dios. Entiendes por primera vez con claridad eso que Dios ha querido revelarte por mucho tiempo. Yo he oído de historias de personas que han venido a conocer de Cristo Jesús, no necesariamente porque alguien les estaba compartiendo o les estaba diciendo sobre el amor de Cristo, pero sucedió simplemente porque estaban leyendo las Escrituras, estaban leyendo la palabra de Dios y es como que de repente dice, se les abren los ojos y entienden el mensaje de salvación que Cristo revela a través de la Biblia. Ahora, también sucede muchas veces que lo que pasa cuando Dios nos está hablando, cuando Dios está queriendo revelarse en nuestra vida y está queriendo darnos cierta dirección, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Pues lo ignoramos, ¿no? Ignoramos ese llamado, nos hacemos los desentendidos. Yo sé que muchos hombres que quizás están viendo ese partido de fútbol, ¿no? Ya sea fútbol soccer o fútbol americano o baloncesto o béisbol, el deporte que a ti te guste como hombre. Puedes estar viendo ese partido y está en lo mejor cuando tu esposa te está hablando y te está pidiendo que hagas algo, ¿no? Que significa que te tienes que parar y que tienes que dejar ese salón y tienes que ir a hacer otra cosa. Tendemos a ignorarlo, ¿no? Tendemos a hacernos los desentendidos, como que no se escucha, no oímos lo que nos estás diciendo y esa es muchas veces nuestra actitud con Dios. Él está revelándose en nuestra vida
Él está tratando de decirnos qué es lo que debemos hacer. Y nosotros, en vez de quizás responder a ese llamado, en vez de entender ese llamado y obedecer a ese llamado, lo ignoramos o quizás nos hacemos los desentendidos. Pero Lidia no fue su caso. Dice que Dios abrió su corazón y que Lidia aceptó ese llamado de Dios. Aceptó, y ese término aceptó en el griego nuevamente significa tomar el cuidado y la provisión de algo. Dios le estaba llamando específicamente. Primero abrió sus ojos, se le reveló para que ella supiera del amor de Jesucristo, y luego le llamó a una tarea específica y ella lo entendió y lo aceptó. Aceptó el tomar el cuidado y la provisión de algo. Y era precisamente para ayudar a Pablo a que pudiera entonces plantar no solamente esa iglesia, pero poder continuar expandiendo el evangelio de Cristo. Y yo me imagino que Pablo entonces nuevamente predicando, estaba hablando, en ese momento no estaba hablando de la necesidad de poder hacer líderes, de poder plantar realmente una iglesia ahí en esa ciudad donde no lo había, poder multiplicar y continuar expandiendo de las buenas nuevas de Jesucristo a otros lugares, ¿no? Y les está diciendo, ¿por qué no fundamos una iglesia aquí? Y cuando fui a buscar a este grupo que estaba ahí, quizás les estaba animando a que continuaran haciéndolo, a que pudieran continuar y expandiendo el mensaje de Cristo. Pero dice, quizás nadie respondió. Nadie, no menciona la Biblia ahí que nadie más haya dicho, apúntame a mí también. No menciona la Biblia claramente que hayan habido otras personas que hayan respondido. Está hablando específicamente de Lidia, que Lidia respondió, y seguro habían más hombres que estaban en ese lugar, seguidores de Cristo, ¿no? Habían mujeres igual, obviamente. Pero algo que sucede y que vemos que sucede mucho hoy en día es que cuando nadie responde a ese llamado de Dios, si hay necesidad, las mujeres por lo general van a tomar la iniciativa y lo harán para la honra y la gloria de Dios. Las mujeres van a entender y captar ese llamado de Dios. Y sabes, yo creo el reto es que como hombres y como mujeres, que ambos podamos realmente oír el mensaje de Cristo y responder en obediencia a ese llamado de Dios, a hacer lo necesario, a hacer lo que haga falta para poder llevar y continuar expandiendo el evangelio de Dios y lo que Dios te está llamando a hacer. Entonces vemos que ella estuvo dispuesta a hacer eso. Ella realmente estuvo atenta a responder al llamado de Dios. Y número 3, lo que vemos que ella hizo también es que ella estaba dispuesta a hacer lo inusual, dispuesta a hacer lo que haga falta, dispuesta a hacer lo necesario. Cuando ella entendió y respondió a ese llamado, a poder realmente ocuparse y tomar el cuidado y responsabilidad y provisión de algo, estuvo dispuesta a hacer lo inusual, a hacer lo que fuera necesario para poder apoyar a Pablo, para que él pudiera no solo plantar esta iglesia ahí en esa ciudad de Filipo, pero para poder continuar multiplicando la iglesia y expandiendo el mensaje de salvación. Estuvo dispuesta a hacer lo necesario, estuvo dispuesta a hacer lo inusual. Y tú puedes preguntarte, pero ¿qué era lo inusual de ella simplemente responder al llamado de Dios, invitarles a su casa? Bueno, precisamente eso. El versículo 15 nos dice, ella y los de su casa fueron bautizados. Vemos entonces nuevamente, aceptaron el mensaje de salvación, respondieron. Y dice, y nos invitó a que fuésemos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Ella, cuando respondió al llamado de Dios y fue bautizada, la llevó a hacer lo inusual de poder ser capaz de invitar a estos hombres, a un grupo de hombres a su casa, a que fueran huéspedes, estos hombres extranjeros. Eso era algo que solamente los hombres por lo general hacían. Nuevamente, en la cultura que ella vivía, no era algo que las mujeres hacían, no era algo que hasta cierta manera se les permitía, ¿no? Porque, hablando nuevamente, tenían no la misma oportunidad que los hombres. Pero ponte a pensar, era una mujer sola, no sabemos de nuevo si era viuda, era soltera, pero era sola, y estaba invitando a hombres a su casa. Tú te puedes poner a pensar lo que eso podría haber significado. O sea, ella pudo haber pensado, es que si hago eso, quizás entendió el llamado de Dios y eso quizás le mostró Dios hacerlo, ¿no? Invítales a tu casa, que se queden ahí, que sean huéspedes, quizás que sea tu casa ese grupo, ese punto de partida para que la iglesia crezca.
Pero ella pudo haber pensado, pero eso significa que tienen que estar en mi casa y ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Pero ella estuvo dispuesta a hacer eso. Ahora, ojo, mujer, no te estoy diciendo que tienes que invitar a hombres a tu casa. No te estoy diciendo eso. Espero que no estés escuchando eso. Realmente más bien es el que estemos dispuestos a hacer lo necesario, a hacer lo inusual para poder responder al llamado de Dios. Y yo no sé qué es eso inusual que Dios te está llamando a hacer el día de hoy. No sé qué es eso que Dios te está llamando a hacer, pero que tú sabes es necesario para poder responder, para poder permitir que Dios haga una obra en tu vida y a través de cada uno de nosotros. Quizás en tu vida eso significa el simplemente abrir tu casa para que otras personas puedan venir a congregarse. Abrir tu casa para que puedas invitar al vecino a tomar un café y a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Invitar a otros a participar quizás más adelante de ese estudio, a poder, como lo hemos dicho antes, poder abrir tu hogar y poder permitirnos a través de estos medios o de nuestra aplicación y poder permitir compartir la enseñanza de Dios y la alabanza, de que quizás lo que significa para ti es simplemente abrir tu casa y usar estos medios para que Dios pueda hacer una transformación a través de ti. Puede ser que quizás te esté llamando. Lo inusual es que hables en tu trabajo de Dios, que puedas compartir del amor de Dios o en el colegio o en la escuela, o te está llamando a tomar la decisión correcta, aunque es difícil de hacer, aunque tú sabes que va a hacer y te puede costar mucho, pero eso es lo que Dios te está llamando a hacer. Quizás a decir sí a ese llamado de Dios, a esa área ministerial que Dios te estaba llamando. Y no te estoy diciendo que hacer lo necesario significa hacer lo incorrecto o lo indebido. Tenemos que tener cuidado. No puede ser en responder al llamado de Dios, no va a ser para hacer algo incorrecto, algo indebido, pero que realmente estemos dispuestos a hacerlo, aunque sea inusual, aunque no sea por lo generalmente lo normal, aunque quizás puedas cuestionarte muchas cosas. Recuerda que Dios está con nosotros. En Isaías 41:10 Él nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y ese es un versículo que me gusta mucho mencionarlo, porque en esos momentos cuando tenemos que responder al llamado de Dios, cuando debemos de hacer el trabajo que Él nos llama a hacer, debemos de recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros y que nos ha dado la victoria. Así que quiero hacerte la pregunta nuevamente el día de hoy. ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿Qué puede ser eso inusual que Dios te esté llamando a hacer? Inusual porque no lo has hecho antes, inusual porque quizás te hace sentir incómodo, inusual porque quizás te puede costar mucho. Pero cuando vemos la vida de Lidia, nos damos cuenta que Lidia era fiel a Dios, o sea, había oído de Dios, estaba atenta a lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y estuvo dispuesta a hacer lo inusual, a hacer lo necesario, y eso que Dios le estaba llamando a hacer, y respondió de esa manera en obediencia. Y lo inusual para ella pudo haberle costado muchas cosas, pero al hacerlo, Dios la usa grandemente para fundar esa primer iglesia en Europa, esa primera iglesia que iba a ser como el punto de partida de Pablo para poder ir a otras partes del mundo y predicar el Evangelio de Cristo. Iba a ser una de esas iglesias grandes, influyentes, y que apoyaron a Pablo a lo largo de su ministerio para poder continuar expandiendo el Evangelio de Dios, expandiendo y multiplicando a la iglesia. Y todo sucede porque cuando ella decide invitarles y se quedan con ella y empiezan entonces a continuar congregándose en ese lugar, llega un momento en el cual Pablo y Silas van por el camino y liberan a una mujer, liberan a una joven de sus amos y de un mal espíritu que le estaba atormentando, y al ellos liberarla, pues les costó a estos dueños de esta joven, porque se beneficiaban de lo que ella estaba haciendo, y como una manera de condenarles a ellos, ¿no? Resultan presos injustamente, pero bueno, estaban haciendo el trabajo de Dios. Pero luego que ellos salen de la cárcel y Dios hace cosas maravillosas, ¿no? Los libera de la cárcel, pero a través de esa experiencia el guardia cree en Dios, y vemos que cada experiencia que Pablo Dios lo estaba usando con un propósito de multiplicar su iglesia. Dice ahí que el guardia creyó en Jesús
Y en el versículo 40, ahí mismo, en ese mismo libro de Hechos 16, están en esta ciudad de Filipo. Y dice que una vez salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia y ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más y después se fueron de la ciudad. Entonces vemos que pasó una temporada en la cual ellos estuvieron congregándose en la casa de Lidia, en la cual muchos más llegaron, dice, y los creyentes que estaban ahí. Entonces vemos que realmente Dios la usó para poder plantar esta primer iglesia, y lo único que ella hizo fue estar dispuesta a abrir sus puertas, algo inusual en esa cultura, inusual en ese momento en su vida, una mujer sola al tener hombres en su casa, pero estuvo dispuesta a obedecer lo que Dios la estaba llamando a hacer, y eso dio partida y le permitió a Pablo poder entonces empezar un ministerio, no solo ahí, pero de plantación. Y Filipenses 4:15, mucho más adelante, Pablo está diciendo y le está agradeciendo realmente a Lidia y a la iglesia en Filipo por apoyarle a través de esos años y poder permitirle poder permitirle ir más bien a todas otras partes del mundo y predicar el evangelio de Dios. Pero sabes, Lidia no tendría quizás idea en el principio lo que Dios iba a hacer en su vida, pero Lidia estuvo dispuesta a responder a ese llamado y a hacer lo necesario, hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer para poder realmente obedecer la obra de Dios. Y quiero nuevamente terminar el día de hoy haciéndote otra vez esta pregunta: ¿a qué te está llamando Dios? ¿Qué es eso inusual, pero que a la vez tú sabes es necesario, que debes de hacer? Mi deseo es que podamos, a través de esta historia en la vida de Lidia, poder responder de la misma manera, poder responder en obediencia, poder decir sí a eso que Dios te está llamando a hacer y que tú sabes es necesario que lo hagas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras cómo puedes usar a hombres, puedes usar a mujeres, y en este caso usaste la vida de Lidia, Señor, una mujer empresaria, una mujer de influencia, una mujer comerciante, Señor, pero que a la vez estuvo dispuesta, Señor, a hacer algo inusual, a hacer lo necesario para obedecer a ese llamado que tú le hiciste, ese llamado de apoyar y sostener, apoyar a Pablo, un apóstol que tú ibas a usar para plantar muchas más iglesias, pero que necesitaba de ayuda, necesitaba de una iglesia, necesitaba de un grupo de personas detrás de él que le permitieran hacerlo. Y tú usaste a Lidia, una mujer que estuvo dispuesta a hacerlo, Padre, para esta obra, para esta tarea. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las mujeres, Señor, que tú usas en todo el mundo para continuar expandiendo tu evangelio, Señor. Gracias por hombres y mujeres que están dispuestos, Señor, a obedecer ese llamado. Y mi deseo es que hoy, Padre, no sé a quién has llamado específicamente, a quién has confirmado ese llamado, a quién estás retando o les continúas hablando el día de hoy a responder en obediencia y poder hacer lo necesario para poder obedecer y responder a ese llamado en sus vidas. Señor, mi deseo es que podamos hacerlo con gozo, hacerlo en obediencia y poder ver cómo tú haces cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es esa guía en nuestro camino y porque tu palabra, Señor, es lo que podemos usar día a día para poder vivir una vida victoriosa y para poder vivir una vida que te agrada a ti. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte nuevamente el día de hoy que el enemigo no desea que demos esos pasos de obediencia, pero yo sé que el día de hoy Dios nos retó a hacer lo necesario para poder responder en obediencia al llamado de Dios en tu vida. Recuerda que Él está a tu lado, como lo decía Isaías, que Él nos sostiene con su mano derecha victoriosa y Él te sostiene el día de hoy y te está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.